Hemos querido compartir un espacio con un invitado especial, mi amigo Alexander Cuartas Duque. Él es filósofo y magíster en educación, coordinador de convivencia de un colegio muy reconocido en la región, el Gimnasio Militar FAC Teniente Coronel Flavio Angulo Piedrahíta. Alexander, cordial saludo y bienvenido. Anderson, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido y de alguna manera con mucha alegría de poder compartir en estos escenarios que estoy seguro van a servir no solo a la construcción de nuevas realidades de convivencia escolar, sino también en la misma convivencia que nos rodea. Claro que sí, Alex. Vea, a mí me tiene muy inquieto esta situación. Estamos compartiendo un tema de cátedra para la paz, para que las personas conozcan un poquitico y cómo se ha venido implementando en las instituciones educativas por la ley o por el decreto que implementa. ¿Cómo llegar y cómo poder desde la academia pacificar el carácter? ¿Cómo poder llegar a la resolución creativa de los conflictos, de la cual nosotros somos partícipes todos los días desde nuestra cotidianidad y desde nuestra escuela? Bueno, primero hay algo que dentro del escenario académico ha emergido demasiado y yo siento que es un aporte muy grande que se le está dando a estos temas, y es que en algunos autores no hablan de resolución de conflictos, y es ahí como donde se puede marcar la manera como actuamos frente al conflicto. Muchas veces nosotros hablamos de resolución de conflictos y queremos decir que ya está resuelta una situación. Los académicos, muchos que han trabajado en estos temas de paz en cualquier escenario, no solamente desde el escolar, han planteado hablar de regulación del conflicto, porque la regulación que me está diciendo a mí, que los conflictos no son acabados, que no se terminan, sino que por el contrario debemos hacer una intervención, y usted lo mencionaba ahorita, hay que hacer una gestión creativa del conflicto. Hasta ahí, en el momento en que nosotros podamos llegar a concebir el conflicto, no como una resolución, sino como una gestión, yo estoy convencido que podríamos alcanzar muchas y variadas formas de convivencia escolar. Alex, ¿cómo desde la escuela se puede abordar esta cultura de paz? Bueno, Anderson, hay algo que a mí siempre me ha causado o ha sido una de mis preocupaciones. Yo soy un convencido de la paz, una paz mediada, una paz con un tema, un componente de justicia que debe estar inmerso en cualquier proceso. Para eso yo siento que nosotros debemos llevar a nuestros muchachos a un estudio de la historia de cómo hemos llegado a estos procesos. La misma ley lo propone. Si usted analiza un poco, nosotros ya sería un tema a tocar en otro espacio. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente o las comunidades empezaron a pensar, bueno, ¿cómo podemos contener para que no vuelvan a presentarse esos conflictos? Entonces, cuando se presentan estas situaciones, la gente pensaría, tenemos que llegar simplemente a evitar el conflicto, a evitar la violencia. Después de la Segunda Guerra Mundial hay una categoría de análisis que surge, que es el análisis de las violencias. En algunos momentos se habla de violencias directas, es decir, lo que está ahí. Pero hay un sociólogo que también es matemático, que se llama Johan Galtung. Johan Galtung ingresa a todo este escenario y crea o diseña en Oslo un centro de estudios para la paz. En el momento en que surge eso, pues se abre una puerta muy grande. ¿Por qué? Porque ya no nos remitimos solamente a investigar sobre la violencia, sino que también él propone, venga, hay que pensar también en que debemos investigar sobre la paz. Entonces, acuña unos términos o unas categorías de análisis que en un primer momento, y yo quisiera que eso quedara como muy claro, y es hablar de paz negativa. Cuando hablamos de paz negativa, solo en ese concepto, diríamos que es evitar el conflicto, sencillamente ausencia de guerra. Pero él, después de todo este análisis y después de todo este proceso, él dice, no podemos quedarnos simplemente en hablar de evitar el conflicto, parar el conflicto, sino que tenemos que llegar a proponer nuevas formas de regular ese conflicto, y unas nuevas formas basadas en ¿qué? Basadas en la justicia social,
basadas en unas reglas de vida que me lleven a vivir de acuerdo a unos preceptos que me dé la norma. Y a este tipo de paz lo llamó paz positiva. Entonces, cuando nosotros encontramos en Galton y todo lo que viene después de él, pues yo creo que nos da unas luces para poder entender cómo abordar la convivencia escolar. Más adelante, después de muchas críticas, porque básicamente se decía, es muy utópico, entonces se diría básicamente que la paz sería un fin, y pues ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer, como plantearnos un interrogante y pensar hasta qué punto la paz es un fin anhelado, ilusorio, no posible de llegar, sino que cómo podemos llegar a construirlo. Hasta hace no más, en los años 90, un autor que trabaja mucho y acuña un término que se llama, o una categoría de análisis se llama paz imperfecta, se llama Francisco Muñoz. Él empieza a decir, bueno, tenemos una paz negativa que es evitar el conflicto, tenemos una paz positiva que es buscar los mecanismos para crear una cultura de legalidad, una cultura de justicia y llegar a un espacio donde podamos decirle al mundo, venga, tenemos paz, pero es que esa paz tiene que tener un ingrediente esencial que es la justicia. Hay un tema que yo quisiera también abordar porque es como la explicación más clara de lo que significa paz. O sea, si yo, después de hacer un análisis de todo este proceso, si yo quisiera encontrar una definición clara de lo que significa paz, yo diría, o quisiera parafrasear un poco lo que dice Kurt. Dice, la paz es un ingrediente muy fuerte de justicia, con unos niveles muy bajos de violencia. Entonces, cuando yo digo simplemente tengo paz, pues yo tengo que analizar cómo estoy llegando a concebir un escenario de paz. Entonces, después de todo este proceso, ahorita lo mencionaba Francisco Muñoz, llega y acuña algo, es que nosotros tenemos que encontrar en las pequeñas acciones gestos de paz. Entonces nosotros no podemos llegar, y yo quiero que eso, y a eso tenemos que llegar, no podemos concebir la paz como un ideal o en un concepto más cristiano, es la paz al final del túnel o la luz al final del túnel. No, tenemos es que ver en nuestro escenario concreto, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, qué gestos están emergiendo en nuestra vida. Alex, en eso que acabo de decir, entonces podemos afirmar que existen varias categorías de paz. Sí, más que categorías de paz, yo siento que debemos es como ir hilando muy delgadito y en eso siempre los autores, hay un reconocido autor que le trabaja mucho a esto que se llama Mario López Becerra. Él es profesor de la Universidad de Caldas, al cual sigo con mucho respeto e intento como reconocerle todo lo que él le ha aportado a todos estos procesos. Él introduce mucho el tema del proceso de paz, de estos procesos de paz dentro de unas políticas públicas, pero en el momento en que yo lo conocí, pues identifiqué que podemos llegar a hablar de esas políticas públicas dentro del contexto escolar. Entonces, él habla no de paz, sino que él habla de paces. Y dar seguir en esa tónica de hablar no de paz, sino de hablar de paces. Entonces ya eso nos brinda a nosotros una posibilidad de reconocer muchas cosas. Paces hay muchas. Nosotros podemos hablar de una paz interior. Y hay mucha gente que se le dedica a hablar de paz interior. Hay una paz política. Nosotros estamos terminando, en el 2016 se firmó un proceso de paz. A unos les gustó, a otros no, pero son tipos de paz. Son formas de abordar la paz, ¿cierto? Y nosotros, en el contexto en el que nos movemos, pues también tenemos que pensar en que hay muchas y variadas formas de entender esa paz. Yo siento que, bueno, y también Johan Galton lo muestra mucho cuando habla de los tipos de violencia, porque para entender la paz, no podemos hablar de paz si antes no hubo violencia. Eso yo creo que tiene que estar en nuestro imaginario en todo momento. Hablamos de paz es porque en algún momento vivimos la violencia y eso nos tiene que servir a nosotros de un punto de partida. Entonces el punto de partida tiene que ser la violencia. Y Galton habla de 3 tipos de violencia. Y de pronto si a los muchachos se les pudiera, y en esto ya quisiera como ir acentuando un poco esto al tema de nuestra convivencia escolar,
podemos decir que hay tres tipos de violencia que son: violencia directa, violencia estructural, violencia cultural. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia directa, Anderson? Cuando hablamos de violencia directa, Galton dice, es esa violencia que está en el iceberg, es decir, es lo que yo veo cuando este país le declara la guerra a este país, o en un plano más micro cuando mi papá pelea con mi mamá. Ahí podemos ver algo muy claro, hay una violencia directa, se evidencia, es claro, lo puedo comprobar, no puedo negarlo, pero ya hay una parte que se llama una violencia estructural, y esa violencia estructural me habla a mí de unas desigualdades sociales, de unas desigualdades en el modo como nos concebimos, en el modo como yo lo percibo a usted, en el modo como yo puedo analizar una realidad. ¿Y qué me dice a mí esa violencia estructural? Que yo puedo analizar y pensar cómo es que hay países que dedican un poco más de dinero a favorecer su imagen, a favorecer el modo como los otros lo ven, y le dedican muy poco tiempo a la investigación. Ahí hay un tema de violencia estructural. Y por último hablamos de una violencia cultural. Esa violencia cultural de la que habla Galton, ¿a qué se refiere? Esas desigualdades no solamente en el tema de género, en el tema de las condiciones en las que nos desenvolvemos en el mundo, cómo frente a una realidad cualquiera una persona tiene prelación sobre otra. Entonces esas tres violencias, violencia estructural, violencia directa, violencia cultural, entonces ahí es donde podemos como entender ese término de paz imperfecta. Claro que sí, alguna vez yo le escuché a usted, Alex, hablar que somos hijos de la guerra, somos hijos de nuestras poblaciones, han sufrido la guerra. Para nadie es un secreto, Magdalena Medio ha sufrido violencia, el oriente de Caldas, hablando más concretamente de nuestra región. Y cómo nosotros hemos sobrellevado esas situaciones tan dolorosas para las familias, desapariciones, secuestros, violencia con la guerrilla, con los paramilitares. ¿Cómo podemos sortear nosotros y hacer procesos de paz en nuestros territorios y en nuestras comunidades? Bueno, yo siento que hay un problema muy grande, y es que muchas personas, todas las personas que han hablado sobre el tema de la paz, lo han hecho y han reconocido un territorio. De hecho, gran parte de Jean-Paul Lederach aportó al proceso de paz. Galton de alguna manera creo que también aportó mucho al desarrollo de este proceso de paz. Más que hablar de una paz con un contenido de justicia, llegaría a hablar y reconocer unas paces con un alto contenido de justicia. Yo siento que el proceso escolar nos tiene que llevar a eso. Si usted lo analiza un poco, no solamente la ley de Cátedra de la Paz, sino que la ley de convivencia escolar, que es la 1620, nos habla de 4 componentes en la convivencia, que son promoción, prevención, atención y seguimiento. Muchas veces en este análisis hemos dicho que algo que le está faltando a la educación es un concepto que se llama provención. ¿Qué significa provención? Proveer a los padres de familia de unas competencias, de unas cualidades, de unas actitudes para responder ante los conflictos. Y es ahí donde emerge de manera fuerte, potente, y que hace mucho ruido en la vida de cada uno de nosotros que de pronto estamos en este medio, la categoría de paz imperfecta. Usted habla de paz imperfecta, pero precisamente ¿a qué se refiere ese concepto? Bueno, primero es un concepto, más que concepto, es una categoría de análisis. Es una categoría de análisis en que en cualquier investigación se forja o toma como punto de partida a Francisco Muñoz. ¿Qué hemos intentado hacer, o que han intentado hacer muchas personas? Por lo menos lo que intentamos hacer es, en nuestro escenario escolar, en nuestra vida, en lo que somos, en lo que tenemos, qué acciones tomamos o qué acciones llevamos a cabo concretas. Es que ese es el problema de nosotros. Ahí es donde yo siento que está el meollo del asunto. Y esto lo podemos aplicar no solamente desde la academia, sino que lo podemos aplicar en todo nuestro entorno. Yo soy un convencido, si los académicos, si los investigadores
se centraran un poco más en la práctica, en lo que comúnmente se llama investigación, acción, participación, pues todos estos procesos surtirían mucho más y se darían más a conocer y tendrían más respeto en la opinión pública. Pero el problema es que nosotros nos centramos en la academia, nos centramos en referir personas, citas, parafraseamos, pero no nos centramos en lo que verdaderamente es importante, es cómo esto que me está diciendo acá desde la parte académica, que tiene una riqueza invaluable, cómo esto yo lo puedo llevar a la práctica. Y ahí es donde ingresa la paz imperfecta. ¿Cómo lo podemos encontrar? Yo le hablaba ahorita de un libro que se llama Imaginación Moral, de Jean-Paul Leray. Entonces, en ese Jean-Paul Leray retoma un concepto que se llama la serendipia. Y en la imaginación moral, que pues obviamente su intencionalidad no era iluminar el escenario escolar, pero sí estoy convencido, y muchas personas están convencidas, que de ahí se puede beber mucho para implementar la convivencia en los colegios. Dice que, digamos, o por lo menos lo concibo, primero la serendipia es la intencionalidad, o sea, cuando yo tengo la intención de actuar de alguna manera y el resultado es totalmente distinto, pero ese resultado me sirve para algo. Entonces, cuando yo como docente intervengo frente a un conflicto, intento regular el conflicto, por eso es muy importante que nosotros vayamos no resolviendo, sino regulando los conflictos. Yo creo que cuando logremos esa parte vamos a poder como avanzar mucho. Entonces yo llego y le digo al muchacho, bueno, vamos a hacer un juego de roles. Resulta que el muchacho me resulta y me dice, profe, no, ¿por qué no salgamos a la calle, allí, al patio, y agarrémonos los dos a ver qué está pasando, a ver cómo reaccionan las personas? Y mirar a ver si las personas nos colaboran o por el contrario nos provocan para que hagamos más cosas. Cuando un muchacho me dice eso es una experiencia, y es una experiencia significativa que yo debo sistematizar. Pues cuando yo logro eso que yo estoy forjando ahí, estoy convirtiendo algo, o estoy logrando alcanzarlo en una paz estable y duradera. De pronto no, pero fue paz. Eso es una experiencia de paz imperfecta. Entonces nosotros en los colegios, todas las instituciones educativas deben de tener estrategias. En el caso de nosotros tenemos un programa que se llama Pioneros de Paz, y también tenemos una campaña que hace parte de la promoción de la prevención, que se llama Cadena de Favor. Allá es donde nosotros tenemos que llegar, que nuestros conflictos los podamos resolver de alguna manera. ¿Dónde se implementa acá la justicia? Que es lo que para mí es muy importante, en los manuales de convivencia. En lo que Galton hablaba, las violencias estructurales. Si usted no tiene un manual de convivencia resignificado, un manual de convivencia que dé garantías a todos los estudiantes, pues básicamente podemos caer en lo que se critica en lo macro, que no tenemos una hoja de ruta para que podamos regular esas gestiones sobre el conflicto. ¿Qué es lo importante? Que todas estas experiencias yo las pueda sistematizar y yo las pueda llevar a un manual, a un constructo que sea el manual de convivencia. Alexander, muchas gracias por este espacio. Es la oportunidad que hemos tenido para reflexionar en torno a la educación para la paz. Quiero invitarlos muy especialmente porque a partir de todos estos eventos reflexivos vamos a ir lanzando campañas, vamos a ir lanzando actividades, estrategias, porque como lo dije desde el primer video, el canal de Anderson Giraldo no se trata solamente de reflexión profunda, sino también de llevar a la práctica, a la vida, y vamos a ir proponiendo también alternativas sobre cada uno de los temas que vamos tocando. Alexander, un saludito y último mensaje a toda la audiencia. Bueno, Anderson, yo creo que primero motivar. A mí siempre me ha preocupado que, aunque valoro mucho todas estas acciones, pero siempre me ha preocupado que en las redes sociales se vuelve viral cosas sin importancia y sin mucho significado. Yo siento que esta es una oportunidad para que nosotros valoremos este tipo de iniciativas y reconozcamos que esto es lo que nos tiene que dar un valor agregado. Una sociedad que es ignorante, pues sencillamente no va a tener cómo salir adelante. Pero cuando usted, cuando ingresa a estas redes sociales, cuando usted
tiene este tipo de propuesta, pues básicamente es una propuesta que me va a poder servir a mí, no para la risa del momento, sino para poder continuar mi proceso no solamente de conocimiento, sino como este proceso de interpretar una realidad que es hacia donde tenemos que llegar. Entonces yo lo felicito y invito a todas las personas, lo repito, no masifiquemos contenido que no aporta nuestra conciencia, que no aporta nuestra realidad, que no aporta la educación. No hipotequemos el futuro de nuestros niños revisando contenido distinto a este. Yo siento que allá tenemos que llegar y felicitaciones una vez más, Anderson. Muchas gracias, Alex. Bueno, queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarme en este video. No olviden suscribirse al canal, compartir este contenido con todos sus contactos en sus redes sociales. No olviden tampoco activar la campanita de las notificaciones y nos vemos en la próxima entrega.